este proceso que acabamos de mencionar, entenderán rápidamente músculo liso y entenderán rápidamente músculo cardíaco. Porque la base es esa. A nivel muscular liso y cardíaco solamente algunos pasos cambian, pero la mayoría sigue lo mismo que en el músculo esquelético, ¿ya? Primero, músculo liso habíamos dicho que es involuntario, por tanto no la podemos nosotros controlar. Hay dos tipos de músculo liso de acuerdo a eso, un multiunitario y un unitario, ¿ya? Fíjense aquí, tenemos nosotros los dos tipos de músculos que ustedes están viendo. La multiunitaria, fíjense, y la unitaria. Esta multiunitaria, sus fibras están separadas unas de otras, ¿verdad? Y también la distribución de sus fibras que la inervan, simpáticas o parasimpáticas, tienen sus varicosidades, ¿verdad? Y como están separadas unas de otras, entonces se despolarizan y se realiza su contracción independiente una de otra. Entonces esta se despolariza, luego esta recién y luego esta y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces aquí, en la multiunitaria, se despolarizan y se realiza su contracción individual, una independiente de otra, de ahí viene el nombre. En cambio, la visceral, fíjense, solo mantiene una inervación en la parte externa y no así. Esto está distribuido a cada fibra muscular. Cada fibra recibe su propia inervación aquí. Esta, en cambio, recibe una sola fibra que la inerva todo. Aquí yo tengo de todos modos los discos que la unen a ella, que son los discos intercalares o las uniones en hendidura, que permiten que cada fibra estén unidas unas con otras, las uniones en hendidura. De un modo que cuando el potencial de acción venga y se genere la despolarización, pues se despolarice de manera continua a todito, todas, y por tanto se contraigan como una sola. No es que es una sola, fíjense, son muchas fibras musculares, pero se despolarizan una sola porque solo tienen una fibra muscular y esa despolarización viaja por estas uniones en hendidura, alcanzando así hasta la última fibra muscular. Entonces de ahí viene que es la unitaria. Quiere decir que se despolariza como una sola fibra muscular y no así como estas se despolarizan independientemente una de otra, gracias a la distribución de sus fibras musculares y gracias a la distribución de sus fibras nerviosas. ¿Ya? Esa nada más es. La unitaria es también denominado visceral. La mayoría de los músculos viscerales son de este tipo, por eso es que se contraen de manera conjunta y no se contraen de manera independiente como esta. Aquí nosotros tenemos la multiunitaria, lo mismo que les acabo de mencionar. Aquí tenemos los músculos propios del ojo, que tienen esta característica de ser multiunitarias, ¿ya? Cada fibra actúa independientemente una de otra. Sus músculos o sus fibras están separadas discretamente y también pues sus fibras nerviosas se dispersan a ellas de un modo que su despolarización alcance una de otra, ¿ya? El ejemplo. Y el ejemplo de las unitarias o vísceras, entonces ya con ese nombre ya ustedes ya orientense a qué tipo de músculos tienen las vísceras abdominales, por ejemplo, ¿ya? Entonces véanse ahí. Ya. Mecanismos del proceso de contracción una vez enteradome esto, ¿ya? Primero, aquí, esto ya está bien. Esto de aquí es esto, músculo liso. Fíjense aquí, estas estructuras que separan una sarcómera de esto, de otra, ya no son los discos Z. En la anterior eran los discos Z. Ahora aquí se empiezan a denominar cuerpos densos. Los cuerpos densos empiezan a separar. Y las actinas y las miosinas siguen la misma disposición. Fíjense que las miosinas están al centro de la sarcómera. Y los filamentos delgados están anclados hacia los cuerpos densos, paralelos, ¿verdad? Entonces esto es algo diferente, ¿ya? Un poquito diferente. Ahora, aquí hay que reconocer que estos procesos de filamentos gruesos delgados, que son la miosina y las actinas, tienen estructuras y uniones diferentes al de la actina del músculo esquelético, ¿ya? Por ejemplo, estas tienen un entrecruzamiento diferente, es decir, lateropolares, de un modo que su proceso de contracción de estas dure más tiempo. El músculo liso tiene un proceso de contracción más lento, pero dura más tiempo. En cambio, en el esquelético es rápido la contracción, pero también se cansa rápido, ¿ya? Porque necesita mucho consumo de ATP y de moléculas de calcio el músculo esquelético, como hemos mencionado. En cambio, aquí no. La unión, cuando se anclen los puentes transversos, es decir, la actina y la miosina se unan, va a ser diferente y por ende va a utilizar menos energía
y a la vez se contraerá más tiempo, ¿ya? Entonces esto es algo diferente que tienen que ustedes entender. Aquí vamos a ver las diferencias rápidas. El liso produce una contracción lenta y prolongada, gracias a esa unión que hemos mencionado, gracias a esa unión que se da de los puentes cruzados hacia sus sitios activos, se da de manera lenta y de un modo también que su contracción pues durará mucho más tiempo, ¿ya? En cambio, recuerden que el esquelético rápidamente se va a unir y rápidamente también sus puentes cruzados se da y el proceso de contracción también es rápido. En el liso, la actividad de la ATPasa es mucho menor. La enzima que viene a degradar es mucho menor para que dure más tiempo. En cambio aquí es rápido porque se necesita rápidamente. Por ende, utiliza pues poco ATP el liso. En cambio esquelético, mucho ATP, ¿no? El resultado al final de todo esto es que el músculo liso realiza una fuerza máxima de contracción mucho mayor y además que utiliza poca energía, ¿ya? Obviamente es lento, sí, pero tiene una contracción mucho mayor que el esquelético y además a bajo gasto energético, que es una gran diferencia. En cambio el esquelético pues utilizará su contracción máxima, será mucho menor, durará poco tiempo y además utilizará mucho ATP, ¿ya? Entonces es una gran diferencia. ¿Por qué decimos eso? Porque, por ejemplo, nuestro músculo abdominal, gracias a eso, porque todo el músculo intestinal a nivel del intestino delgado grueso realiza las contracciones tónico-clónicas, las contracciones peristálticas de manera continua. Entonces, cuando yo escuche mis ruidos hidroaéreos, siempre va a haber ruidos hidroaéreos, siempre, porque está realizando esta actividad. Lo mismo en los vasos sanguíneos, de acuerdo al volumen de la sangre, entonces ellos se vasodilatan o realizan una vasoconstricción de manera continua, porque tienen esta capacidad. Tienen que continuamente recibir o realizar esos procesos de contracción utilizando poca energía, ¿ya? En cambio el esquelético pues no siempre. Por ejemplo, ustedes están aquí en reposo, no están realizando una actividad muscular esquelética, a menos que son un poco de flexión y tensión en sus brazos, pero una actividad de manera constante les llevaría a una fatiga muscular, ¿verdad? Entonces, en cambio el músculo liso no lo es así, continuamente está presente esa actividad todo el tiempo, justo por estas características. Aquí yo tengo el mecanismo de cerrojo, es una gran diferencia con el esquelético y dice lo siguiente: este es el mecanismo que permite mantener una contracción tónica prolongada en el músculo muchas horas con un bajo consumo de energía. Ese es el mecanismo de cerrojo, que el cual no tiene el músculo esquelético, ¿ya? Ahora, otra cosa que ustedes también deben saber es que aquí la misma tensión puede generar potenciales de acción. En cambio, en el esquelético necesitaba sí o sí de una acetilcolina para poder realizar una contracción. En cambio, aquí la misma tensión puede generar. Aquí yo tengo, por ejemplo, una vejiga que puede almacenar una determinada cantidad de volumen gracias a su estructura. Recuerden, primero su epitelio es un epitelio, en este caso, que puede modificarse. Es un epitelio de transición, puede pasar de plano a cúbico dependiendo del volumen que ésta tiene. Entonces va a cambiar su estructura. Lo mismo el músculo liso. Entonces a medida que se alberga una gran cantidad de volumen, entonces va a poder mantener hacia unas horas el volumen que tenga esto, es decir, va a contraerse, va a estar tensionado, pero va a poder mantener todo el volumen por horas antes de producir o llegar a una fase donde tiene que producir un vaciamiento vesical, ¿ya? Entonces será un mecanismo mediante el cual permite que un órgano eco como este mantenga aproximadamente misma presión en el interior a grandes cambios de volumen. Esto con el fin de poder mantener justamente los cambios de volumen. Ahora, las alteraciones, o decir, los cambios que se producen. Primero, recuerden que en la actina, en el esquelético teníamos troponina, tropomiosina, ¿verdad? En cambio en el liso no hay eso. De su lugar tenemos al complejo de calmodulina, la calmodulina. Quiere decir, por tanto, que las moléculas de calcio que se liberan, entonces tienen que unirse a la calmodulina. ¿Ya? Calmodulina. Vámonos aquí en la imagen, ustedes lo van a ver mejor. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que saber. Recuerden que el calcio en el músculo esquelético netamente provenía ¿de dónde? De aquí, del retículo sarcoplasmático, ¿verdad? Para unirse, en este caso, al complejo troponina-tropomiosina. Pero aquí, en el liso, no es la única fuente. ¿De dónde está viniendo? Del líquido extracelular. Entonces, porque recuerden que aquí
la contracción de este músculo liso debe ser prolongado, por tanto necesita la ayuda de moléculas de calcio que provengan del líquido extracelular. Entonces vienen moléculas de calcio de afuera también. Ahora sí, de ambos lados que vienen se va a unir al complejo calmodulina y formarán calcio-calmodulina. Una vez que sucede esto, descubren los sitios activos ahí. Es el mismo mecanismo posteriormente, ¿ya? La diferencia aquí es que en la cabecita de la miosina, para que esta cabecita de la miosina se active y se ancle, viene una enzima que antes no había. Y en este caso se llamará la miosina, aquí está el nombre. ¿Qué se llama la miosina? Miosina sinasa. ¿Qué hace esta miosina? La activa, la fosforila, si ustedes quieren llamarlo así, es decir, le permite ganar un grupo fosfato. ¿Y para qué era necesario el grupo fosfato? Para que se venga y se ancle al sitio activo del activo, ¿no? Entonces aquí yo tengo ya activado, gracias a la miosina, en este caso sinasa, que ha venido y le ha permitido ganar un grupo fosfato, y ahora sí con eso se puede unir a su sitio activo del activo y realiza el mismo proceso que hemos dicho en el esquelético, ¿ya? Es decir, fenómeno deslizante, entrecruzamiento, pero en este caso es lateroposterior, pero igual de todos modos realiza ese proceso más lento obviamente, pero el mecanismo luego es el mismo. Otra diferencia, para que se pueda desanclar, recuerden que aquí por ejemplo está en plena contracción muscular, aquí una vez que se une, para relajación pues es casi lo mismo. Primero el calcio se tiene que retirar hacia el líquido extracelular y también se tendría que retirar al retículo sarcoplásmico, ¿ya? Al retículo sarcoplásmico utilizando la bomba de calcio. Aquí, hacia la parte celular, utiliza este transporte que es de calcio-sodio, ¿ya? Es decir, es un contratransporte. Sale calcio e ingresa sodio. Es un contratransporte. Sale calcio, ingresa sodio, ¿ya? Entonces, utiliza estos transporte activo primario y transporte activo secundario. Entonces, se retira. Una vez que se ha retirado, ahora sí, el complejo calcio-calmodulina se escinde y forma finalmente solo calmodulina y los sitios activos se vuelven a inactivar. Ahora, la cabecita de la miosina para aquí se tendría que desanclar, como en el caso del esquelético, y para esto viene una segunda enzima, que en este caso la desfosforila. Si la anterior fosforilaba, esta la desfosforila. En otras palabras, si la anterior permitía ganarle un grupo fosfato, esta la quitará. Entonces, esta es la miosina fosfatasa o la miosina fosforila. Entonces viene, desfosforila y por tanto se separa del sitio activo y por ende viene la relajación. Entonces, recuerden que una vez separado actina-miosina, pues obviamente las actinas volverán a su nivel inicial, en este caso anclados a los cuerpos densos, pero otra vez es relajada. Es decir, la longitud de la sarcómera volverá otra vez a la normalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambios ustedes están viendo? Primero, ¿cuál es el complejo que no hay en la miosina, en el filamento delgado? ¿Cuál es el complejo que es diferente? Calmodulina. ¿Ves? Sí, en el otro ya no, habría troponina, tropomiosina. Aquí no hay. Solamente es la calmodulina. ¿Cuáles son las enzimas que permiten fosforilar y desfosforilarse? Cosa que no hay en el esquelético. Sinasa y fosfatasa. Esos dos. Las retiradas de los iones calcio. ¿De dónde viene el calcio? Extracelular, ¿verdad? De ahí viene. Muy aparte del retículo sarcoplásmico, por si acaso, ¿ya? No quiero decir que no viene de ahí, también viene de ahí. ¿Cómo se retiran? Transporte activo primario y secundario, ¿verdad? Muy bien. Esos cambios que les estoy mencionando son diferentes al músculo esquelético, ¿verdad? No era lo mismo. Entonces aquí estos cambios sí ocurren. Ahora, ¿cómo se controla? Ya les había mencionado. Tiene un control autónomo, nervioso, puede ser simpático o parasimpático. Si yo quiero contraer, entonces serán fibras nerviosas simpáticas. Si yo quiero provocar relajación, serán fibras parasimpáticas.
Pero también aquí las hormonas juegan un papel importante, ¿ya? Entonces podemos mencionar señales nerviosas, es decir, quienes controlan la contracción, estoy hablando por si acaso, son fibras simpáticas, parasimpáticas, sistema nervioso autónomo, o bien las hormonas, ¿ya? Las hormonas, por ejemplo, adrenalina, noradrenalinas tienen esa función de poder realizar vasodilatación, vasocongestión en los vasos sanguíneos y por ende controlan de este modo también, ¿ya? Ya. No sé. Ahí nomás, lo vas a dejar sin mover. Es que se está moviendo solito. Como que se vaya a caer esto acá. Así. Ah, ya, vamos a arreglar esto. Cámbiamelo, por favor, de ahí. ¿Cómo es acá? Sí, cámbiamelo. Solo tiene uno. Sí, dale la vuelta nada más. Eso. Y como les estaba comentando, la misma tensión puede generar potenciales de acción aquí, cosa que es diferente. Recuerden, por ejemplo, en la vejiga, entonces el volumen acumulado dentro de esa cavidad hueca permitía poder mantener una contracción. No había señales nerviosas, no hay ahí. No hay hormona ahí. ¿Qué cosa hay? Sí hay tensión. La tensión es generada por el volumen. No es lo mismo 500 ml que 1 litro. Por tanto, ese acúmulo de volumen genera una tensión y la tensión puede provocar contracción en el músculo liso, ¿verdad? Entonces aquí es un tercer factor que puede provocar cambios de contracción o relajación en el músculo liso, ¿ya? Cosa que no es en el esqueleto. Las uniones, fíjense aquí, las uniones neuromusculares que estas tienen, están dadas justamente por uniones de contacto y además tienen varicosidades y las varicosidades tienen vesículas llenas de neurotransmisores. Así como había, en este caso, terminales axónicas de una motoneurona, estas también tienen, pero en este caso se denominan varicosidades. Y esas varicosidades tienen neurotransmisores, ejemplo, acetilcolina o noradrenalina, pueden ser cualquiera. Y unas de estos pueden fungir funciones para la contracción y otros pueden fungir para la relajación, pero nunca pueden ser ambas, ¿ya? Por ejemplo, aquí la acetilcolina puede ser para la contracción y entonces la noradrenalina será para la relajación o viceversa, ¿ya? Entonces mucho depende en este caso del neurotransmisor, porque hay neurotransmisores que son netamente vasoconstrictoras y hay otros neurotransmisores que son netamente vasodilatadores, es decir, que permiten relajación y otras que permiten contracción. Los potenciales de acción en el músculo liso son dos tipos. Un potencial en espiga, las que hemos mencionado ya, y otras potenciales en meseta, ¿ya? La de meseta, recuerden, tiene despolarizaciones lentas. Aquí tengo, fíjense, aquí tengo. Su despolarización dado a la apertura de los canales de sodio y su ingreso a nivel intracelular, por eso se positiviza. Ahora, esta fasecita que ustedes están viendo es la zona de meseta, y esto es gracias a la entrada de esas moléculas de calcio. Recuerden que las moléculas de calcio son importantes para el proceso de que tienen que unirse a la calmodulina. Por tanto, estos ingresos de los iones de calcio a nivel intracelular permiten la apertura de sus canales previos, y la apertura es lenta, así como su ingreso es lento. Así como abren o demoran en abrirse, también demoran en cerrarse. Por eso es que mantienen todavía una despolarización, un breve tiempito, y luego recién viene la repolarización, ¿ya? Y esto ya sabemos que es por el potasio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, decíamos sobre los neurotransmisores. Los neurotransmisores pueden ser otros excitadores, es decir, para la contracción, y otras pueden ser inhibidoras o para el proceso de la relajación. Entonces, una de estas dos. Nunca pueden ser para los dos. Una tendrá que ser específica para uno. Ya. Los efectos y las hormonas para la contracción. Por ejemplo, aquí para la vasodilatación. Netamente vasodilatación estoy hablando. Es decir, de un vaso sanguíneo estoy hablando, donde se tiene que dilatar su diámetro. Primero, la ausencia de oxígeno en los tejidos. Relaja. ¿Ya? Relaja. Entonces, si estaba así, empieza a relajarse. ¿Para qué es esto? Para que gane más volumen. Cuando yo tengo una hipoxemia tisular,
baja cantidad de oxígeno en cualquier tejido, el sistema cardiovascular aumenta su volemia a ese sitio para poder mantener normal. Y lo que hace es lo siguiente: primero hay una vasoconstricción sistémica, es decir, en todos los vasos hay una vasoconstricción, pero localmente, donde está habiendo falta, se dilata, de un modo que la sangre que se está inyectando con mayor fuerza de afuera llegue al lugar con una gran abertura. Entonces esto permitiría que la hipoxemia que se esté dando se revierta. Entonces se produce por eso una relajación o una vasodilatación cuando hay una hipoxemia o ausencia de oxígeno en tejidos, o disminución también. El exceso de anhídrido carbónico. Cuando hay caída de oxígeno aumenta el CO2, y lo mismo con el anhídrido carbónico, es decir, el pH cambia. El pH local siempre va a ayudar a que haya una mayor perfusión, y en este caso pues provoca vasodilatación para que pueda promover la liberación y la llegada de más sangre para que ese sitio se normalice. Lo mismo con estos: adenosina, ácidos lácticos, aumento de potasio, calcio, temperatura, pueden provocar vasodilatación. Estos son en este caso como estímulos o cambios que permiten que un músculo liso se relaje, pero estoy hablando de vaso sanguíneo. Y el aumento de concentración de hidrogenados. En otras palabras, cualquier desecho tóxico dado por la disminución de oxígeno provocará vasodilatación, ¿verdad? Y esto para revertir la situación, porque a mayor dilatación, mayor sangre, y mayor llegada de sangre permite que haya mayor oxígeno, mayor, en este caso, nutrientes, mayor agua, cosa que revertiría los efectos, en este caso, provocados por esos desechos tóxicos, ¿verdad? Entonces, esto es algo también que hay que tomar en cuenta. Y las hormonas, que también fungen como neurotransmisores para el sistema nervioso autónomo de músculo liso: adrenalinas, noradrenalinas, acetilcolinas, vasopresinas, histaminas, serotoninas, oxitocinas, endotelinas, angiotensina 2 sobre todo. Tenemos aquí, en este caso, todas ellas pueden provocar vasoconstricción o vasodilatación. Por ejemplo, la angiotensina es un potente vasoconstrictor. Netamente es eso, no vasodilata, sino provoca más bien vasoconstricción. Y cada una de ellas podemos mencionar lo propio, ¿no? Entonces, son neurotransmisores, son hormonas que tienen papel y acción sobre el músculo liso. Preguntas hasta aquí si tienen. Doctor, una pregunta. Cuando ocurren los calambres,